En el oscuro manto del espacio, donde la luz de las estrellas apenas alcanza a dibujar formas en el vacío, un fragmento antiguo avanzaba con determinación, 68 kilómetros por segundo. Esa era la velocidad de 3I Atlas, un cometa que no pertenecía a nuestro sistema solar, un viajero del disco grueso de la Vía Láctea, portador de secretos de estrellas muertas y mundos que ya no existen. Su trayectoria era hiperbólica, implacable, un testimonio de 1.000 millones de años de deriva interestelar, un mensajero antiguo que atravesaba el cosmos en silencio, lejos de cualquier ojo humano. El 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas, en Río Hurtado, Chile, detectó una mancha tenue entre miles de estrellas del denso campo de Sagitario. No era el brillo lo que llamó la atención, sino la trayectoria, un movimiento que desafiaba toda órbita conocida. Los sistemas automáticos realizaron los cálculos y la confirmación llegó pronto. Hiperbólica, velocidad de exceso de 58 kilómetros por segundo en relación con el Sol, imposible de capturar. Observatorios de todo el mundo revisaron los datos. El cometa ya había sido registrado en imágenes de meses anteriores, aunque nadie lo había identificado. El Zwicky Transient Facility lo había observado el 14 de junio y el telescopio TESS en mayo, a 6 unidades astronómicas del Sol. 3I Atlas había estado viajando desapercibido por meses, esperando su momento para revelarse. El Hubble captó los primeros detalles el 21 de julio, mostrando una coma de 18.800 kilómetros de ancho y una tenue cola apuntando lejos del Sol. Pequeño, denso, antiguo, los cálculos sugerían un diámetro entre 440 metros y 5,6 kilómetros, aunque lo más probable era menos de 1 kilómetro. David Jewett de UCLA lo describió como un objeto imposible de rastrear con precisión. Es como ver una bala de rifle durante una milésima de segundo. Ves la trayectoria, pero no el arma. Su historia había comenzado miles de millones de años atrás, en un sistema estelar que ya no existía, viajando por el espacio interestelar mientras la Vía Láctea giraba lentamente a su alrededor. Matthew Hopkins de Oxford calculó en julio de 2025 que 3I Atlas había nacido en el disco grueso de la galaxia, con un componente de velocidad vertical de 18,5 kilómetros por segundo, mucho mayor que los objetos del disco delgado donde vivimos. Esto lo situaba como una reliquia antigua, formada hace entre 7.600 y 14.000 millones de años, anterior incluso a la formación del Sol y de la Tierra. El análisis independiente de Aster Taylor y Daryl Seligman coincidía situando la edad entre 3.000 y 9.000 millones de años más antigua que nuestro sistema solar. El James Webb apuntó su espectrógrafo en el infrarrojo cercano a 3 unidades astronómicas del Sol, revelando un hallazgo sin precedentes. El dióxido de carbono dominaba la coma con una relación CO2-H2O de 7,6 a 1. Esa era la proporción más alta jamás observada en un cometa a esa distancia. El agua apenas representaba el 4%, el monóxido de carbono un 9% y el CO2, el rey indiscutible. Este cometa no funcionaba como los cometas de nuestro vecindario, donde el agua sublima y levanta el polvo. 3I Atlas utilizaba hielo seco, dióxido de carbono que hervía incluso a 3 unidades astronómicas del Sol. Su núcleo estaba intrínsecamente rico en CO2, o se había formado lejos de su estrella progenitora, más allá de la línea de escarcha del CO2, o había sido procesado por radiación cósmica durante eones. El Observatorio Espacial SPRX confirmó la detección de emisión brillante de CO2 y hielo de agua en bandas del infrarrojo cercano. Avilo, de Harvard, estimó un diámetro de 46 kilos basándose en estos datos. Aunque existía una discrepancia si el núcleo fuera realmente así de grande, la densidad interestelar de material rocoso
no justificaría su presencia en nuestro sistema solar. La hipótesis más plausible era un núcleo más pequeño rodeado por una densa coma de polvo que reflejaba la luz solar, o algo aún más desconocido. El Very Large Telescope detectó líneas de emisión de níquel atómico sin hierro, algo nunca visto en cometas. Borisov, otro cometa interestelar, mostraba níquel junto con hierro. 3I Atlas estaba alterando las expectativas. La tasa de emisión de níquel aumentaba drásticamente al acercarse al Sol, siguiendo una ley de potencias con distancia heliocéntrica de 8,43. Para mediados de agosto, la producción se acercaba a 5 gramos por segundo, proyectando decenas de gramos por segundo en el perihelio. El cianuro apareció después, haciendo que el cometa se tornara verde, su coma brillando en la parte verde del espectro. A mediados de septiembre, la coma medía 180.000 kilómetros de ancho y la cola de polvo visible alcanzaba más de 100.000 kilómetros. La sublimación de CO2 creaba chorros violentos que lanzaban partículas a gran velocidad. Cada respiradero añadía velocidad al polvo, creando asimetrías observables desde telescopios terrestres y espaciales. El cometa se aproximaba a Marte. El 3 de octubre de 2025, su distancia mínima sería de 29 millones de kilómetros. Los orbitadores marcianos y rovers estaban listos para registrar lo imposible, una visión cercana de un viajero interestelar activo, vibrante y químicamente exótico. El perihelio llegó el 29 de octubre a las 11:44 UTC. La distancia era de 0,36 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte. A 68 kilómetros por segundo, 3I Atlas pasaba lo suficientemente rápido como para escapar, manteniendo su velocidad hiperbólica de exceso de 58 kilómetros por segundo. La energía cinética era colosal. Incluso un núcleo de 1 kilómetro equivalía a 105 megatones de TNT. La aproximación a Marte permitió observaciones coordinadas desde múltiples naves, incluyendo Mars Express, Trace Gas Orbiter y el Mars Reconnaissance Orbiter. Los rovers Perseverance y Curiosity intentaron captar su paso, aunque limitados por instrumentos y distancia. Las primeras imágenes de HiRISE llegaron el 18 de octubre, mostrando un núcleo saturado por polvo. Al procesar los datos, se descubrió que 3I Atlas no era un solo objeto. Era un cúmulo de fragmentos, 3 o 4 cuerpos ligados gravitacionalmente, girando y liberando chorros de gas y polvo de manera asimétrica. Esta fragmentación explicaba la violenta actividad y la emisión de CO2. La corteza de dióxido de carbono protegía un interior rico en agua que comenzó a liberarse con fuerza después del perihelio, confirmando la hipótesis de capas protectoras formadas por milenios de exposición a rayos cósmicos y radiación interestelar. Mientras la nube de fragmentos SOE expandía, el James Webb y el Hubble seguían monitoreando la evolución. Agua, CO2, metano con deuterio pesado, etano, metanol y glicol nitrilo aparecían en la espectroscopía, revelando que los bloques de construcción de la vida eran antiguos y generalizados, presentes en sistemas que se formaron cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. La química de la vieja galaxia estaba en evidencia y la humanidad contemplaba, maravillada, un mensajero de 1.000 millones de años que viajaba desde un pasado remoto. Durante noviembre, el explorador de lunas heladas de Júpiter observó la nube de fragmentos en expansión, midiendo partículas y espectros ultravioleta. Las emisiones de CO2 disminuyeron, mientras que la de agua se disparó, mostrando el verdadero corazón del cometa. Los fragmentos más grandes continuaban desprendiendo polvo rico en níquel, un fenómeno químico que aún no podía explicarse. Cada gramo de polvo transportaba secretos de sistemas estelares desaparecidos. Cada molécula era una página de historia galáctica.
En diciembre, al cruzar la órbita de la Tierra a 167 millones de millas, el James Webb apuntó de nuevo. Se descubrieron compuestos orgánicos complejos y relaciones isotópicas únicas, confirmando que 3I Atlas había nacido en un entorno extremadamente frío y antiguo, distinto al de nuestro sistema solar. Su historia era la de un cometa que había vagado durante miles de millones de años, atravesando brazos espirales, sobreviviendo a radiación cósmica, supernovas y encuentros estelares, hasta llegar al Sol y revelarse por completo. Para marzo de 2026, los restos de 3I Atlas eran indetectables, dispersos a lo largo de millones de kilómetros. Sin embargo, su legado permanecía: información valiosa sobre química galáctica, formación de sistemas estelares, bloques de vida y procesos físicos que desafían la comprensión. El universo, con su infinita extrañeza, había entregado un mensaje a la humanidad. Los viajeros interestelares portan secretos. La vida es química antigua y los objetos del disco grueso de la Vía Láctea aún tienen mucho que enseñarnos. Cada observación, cada espectro, cada fragmento de datos era un hilo que conectaba pasado y presente. La experiencia con 3I Atlas nos recordó que el cosmos no solo es más grande de lo que podemos ver, sino más extraño y rico de lo que podemos imaginar. Los mensajeros interestelares no vienen a destruir, ni siquiera a avisar. Vienen a enseñar, a contar la historia del universo y de nosotros mismos. Y mientras la humanidad continúa mirando hacia el cielo, sabemos que solo es cuestión de tiempo antes de que otro viajero llegue, portando nuevos secretos, nuevas moléculas